Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes de esta nueva semana. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Carmen? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. María, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Margarita, ¿cómo está? Buenas noches, Licenciado, profe. buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Les deseo el mejor de los éxitos en todas las actividades académicas que ustedes tengan planificadas para esta nueva semana. Iniciamos ya la recta final con lo que corresponde a la unidad número 8 de la semana número cuarto, de la semana número 4. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la materia de inglés, en la unidad número 8, gramática. Vamos a ver la pluralización de los sustantivos. Bastante fácil. Vamos a ver este temita que es bastante interesante. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes actividades y se contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo se dice en inglés lleno? ¿Será long? ¿Será full? ¿Será short? Ustedes tienen que buscar la respuesta correcta. ¿Cómo se dice frío? ¿Será hot? ¿Será cold? ¿Será hungry? La siguiente dice, seleccione el adjetivo correcto en inglés de precioso. ¿Será beautiful? ¿Será cool? ¿Será deep? ¿Cuál será? Y por último, la siguiente tenemos para lograr el plural de la mayoría de los sustantivos en inglés que debemos hacer. Colocar una S al final de cada palabra, colocar IS al final de cada palabra, colocar S al final. ¿Cuál de esas tres será la opción correcta? La siguiente dice, ¿cuál es el plural de fly? ¿Será flies? ¿Será fleas? ¿Será fleas simplemente o será fleas? Ustedes tienen que ver el contexto, la escritura de cada una de esas palabras para encontrar la palabra correcta dentro de la pluralización de fly. Vamos al siguiente. ¿Cuándo añadimos S para formar el plural? ¿Será con los sustantivos que terminan en SX, Z, SH o CH? ¿Serán los sustantivos que acaban en L, S, Z, SH o CH? ¿O serán los sustantivos que acaban en S, M, H, SH o CH? ¿Cuál será la respuesta correcta? Igual ya vamos a explicar cómo se forma esta actividad. La siguiente dice, para los sustantivos que acaban con la letra Y o la Y que nosotros le conocemos, la palabra, la regla general es quitar la Y y añadir IE al final, o será quitar la Y y añadir S al final, o será acaso quitar la Y y añadir S al final, o la última opción, quitar la Y y añadir IES al final. ¿Cuál de esas cuatro opciones será la respuesta correcta? En cuanto a los sustantivos que acaban con la letra Y, ¿cuál es la regla general? Eso nosotros vamos a ver ya en el desarrollo de la presente clase. Y por último tenemos cuál es el plural de ship. ¿Será ships? ¿Será ship o será sheepies?
¿Cuál será? Ustedes tienen que buscar la respuesta correcta. Ya vamos a ver, teniendo en cuenta que esa es una excepción en cuanto a las reglas. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, tienen que cumplir tal y como se les solicita ahí. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 8 con el tema pluralización de los sustantivos de la semana número 4 correspondientes al 2 de octubre del 2023. Estamos iniciando un nuevo mes, estamos ya acercándonos cada vez más a la recta final de este proceso educativo, así que por favor cumplan con todas las obligaciones que tienen, cumplan con todas las tareas que tienen, para que al final no tengan ninguna dificultad en el momento de pasar al siguiente nivel. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, permite entregas de esta tarea desde el 2 de octubre del 2023, la fecha límite de entrega será hasta el 15 de octubre del 2023 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de octubre del 2023. Ahí tienen toda la información pertinente en cuanto a la apertura y cierre de la presente tarea. Tienen todo el tiempo necesario para cumplir la presente actividad, teniendo en cuenta que no es mayor cosa que lo que tienen que hacer. Una situación adicional, les vuelvo a repetir, por favor, si es que ustedes me imprimen este documento y me cogen y me marcan aquí, automáticamente tienen 0, porque todas las actividades ustedes tienen que hacerles en hojas de papel ministro. Si ustedes me entregan de esa forma, como les acabo de decir, que simplemente me imprimen la hoja de donde está la rúbrica de tarea, simplemente eso significa que ustedes no lo hicieron. Automáticamente tienen 2, el que me entregue así, ustedes ya habrán visto. Hay algunos compañeros que han infringido esa norma. Todo está reglamentado, cómo ustedes tienen que presentar. Los compañeros que no lo han hecho, obviamente es igual que no hubiesen presentado ninguna tarea. Eso como referencia o como aclaración en cuanto a esta actividad y a las otras actividades que ustedes tienen que hacer. Por favor, saquen un poquito de tiempo, no es complicado, no es mucha la tarea. Traten de hacer lo más rápido posible y cumpliendo como lo establece la rúbrica de calificaciones de la tarea. Vamos a ver en esta clase la pluralización de los sustantivos. Prácticamente igual que en español. La mayoría de los sustantivos, para pluralizarlos, ¿cómo lo hacemos? Simplemente le añadimos una S al final. Por ejemplo, de casa, nosotros simplemente le añado una S al final y le digo casas, auto, autos, ventana, ventanas y así sucesivamente. En inglés también algunos sustantivos se pueden pluralizar de esa manera, pero no todo sucede así. Siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta las últimas letras o las letras en la cual terminan cada uno de los sustantivos. Y de acuerdo existe una estructura gramatical o reglas gramaticales mediante las cuales nosotros podemos pluralizar a los sustantivos. En ese sentido, formar los plurales en inglés suele ser muy sencillo, pero hay algunas formas de sustantivos irregulares que solo se pueden aprender memorizándose. A continuación vamos a mostrarles las reglas que forman el plural de sustantivos regulares y también de los sustantivos irregulares en inglés. Después de leer las actividades que ustedes tienen, el material aquí, ustedes podrán formar el plural de cualquier sustantivo en inglés con mucha facilidad, tanto dentro de los regulares y de los irregulares. Y vamos a ver en primera instancia plural regulars. Vamos a ver el plural regular. Empezamos con las reglas que forman el plural de los sustantivos regulares, es decir, los regular plurals. Vamos a ver los plurales regulares y vamos a ver los sustantivos que acaban o que se pluralizan simplemente con una letra S. Esa es la regla para la gran mayoría de los sustantivos en inglés. En plural se forma simplemente añadiendo una letra S, pero eso obviamente no sucede con todos los sustantivos, sino son con los sustantivos regulares. Eso se transforman simplemente añadiendo una S al final. Por ejemplo, vamos, aquí tenemos la forma regular, tenemos la forma plural, perdón, tenemos la forma singular, tenemos la forma plural y tenemos el significado translating al español. Vamos a ver, por ejemplo, voy, estoy diciendo niño,
Si yo quiero decir niños, simplemente lo que hago a esa letra, a esa palabra, perdón, a ese sustantivo, es simplemente añadirle una letra S al final y yo digo boys. Por lo tanto, si yo digo boy en singular, niño, boys, estoy hablando de niños. Girl es niña. Si yo quiero decir niñas, simplemente añado una S al final y digo girls. Entonces ahí estoy diciendo girl para el singular, girls para el plural. Mother, mother es madre. Si yo quiero decir madres, ¿qué es lo que hago esa palabra? A ese sustantivo simplemente le agrego una letra S al final y digo mothers. Entonces, mother para el singular y mothers para el plural. Ahí estamos determinando. Cats, cat, estoy hablando solo de un gatito, de un gato. Si yo quiero decir gatos, simplemente añado una S al final, de tal manera que digo cats para el plural. Estoy diciendo gatos. Cat para el singular, cats para el plural. Lo mismo sucede con dog, que es perro. Y si yo quiero decir perro, simplemente añado una S al final y se queda pluralizado. Dog, dogs. Dog, estoy hablando de un perrito. Dogs, estoy hablando en plural de varios perritos. Tree es árbol. Si yo quiero decir árboles, simplemente añado una S al final y yo le digo trees. Entonces ahí estoy hablando de árboles. Cake es un pastel, un cake normalmente que nosotros igual le conocemos. Si yo quiero decir pasteles, simplemente añado una letra S al final, cakes. Entonces, estos son sustantivos comunes, los sustantivos regulares, por decirlo de esa manera. De tal manera que yo digo boy, el plural de boy es boys, simplemente le agrego una letra S al final. Girl, girls, mother, mothers, cat, cats, dog, dogs, tree, trees, cake, case. Entonces ahí nosotros tenemos la pluralización. Ahora vamos a ver los plurales que acaban o que se le transforman al plural los diferentes sustantivos añadiendo ES al final. Vamos a ver la regla. Si la forma singular del sustantivo acaba con una consonante silibante, el plural se forma añadiéndole una ES al final, añadiéndole es al final. Vamos a ver cuáles son. Las consonantes silibantes son aquellas que tienen un sonido de silbido o siseo, como el CH, S, SH, SS, X y Z. Dicho de otra manera, todo sustantivo que termine en SH, en S, SH, SS, X y Z se pluralizan añadiendo una ES al final. Siempre tienen que tener muy en cuenta este tipo de letras que tenemos aquí, que en esas debe acabar el sustantivo. Sería imposible pronunciar si solo le añadiéramos una S después de estos sonidos, sin introducir una vocal. Para recordar cuáles son las consonantes silibantes, pueden usar la frase de soy, says, she, cases, chess, boxes. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Vamos a ver, dice soy, dice que besa cajas para queso, dice, que incluye todas las consonantes silibantes. Mira los siguientes ejemplos. Vamos a ver el plural, cómo se forman cada uno de ellos, añadiendo ES. De hecho, en la siguiente tabla nosotros tenemos un caso, tenemos una palabra con cada una de estas palabras que terminan, letras, perdón, que terminan, y vamos a ver cómo se forma el plural de cada uno de ellos. Tenemos con la consonante final CH. Tenemos el singular, por ejemplo, church. Church es iglesia. Para el plural, ¿qué es lo que hago? A este church simplemente yo le agrego ES al final. Le agrego ES al final y automáticamente yo estoy diciendo iglesias. Church, yo hablo de una sola iglesia. Churches, hablo de varias iglesias. Estoy hablando en plural. Vamos a ver las siguientes. Por ejemplo, con S, gas. Gas, estoy hablando del traducido igual al español gas.
Si yo quiero decir gases, simplemente a este gas yo le agrego ES y estoy hablando en plural. Estoy hablando determinando en plural. Vamos a ver la siguiente. El siguiente sustantivo tenemos con SH. Por ejemplo, tenemos brush. Brush, estoy hablando solamente de un cepillo. Pero si yo quiero decir cepillos, a este brush yo le agrego la terminación ES al final. De tal manera que yo digo brushes. Brushes son cepillos. Brush, cepillo. Brushes, cepillos. Vamos a ver con la siguiente consonante silibante que es SS. Por ejemplo, aquí tenemos kiss. Kiss es beso. Kiss, estoy hablando solo de uno. Beso, kiss. Si yo quiero decir besos a ese kiss, simplemente le agrego al final es. Y automáticamente yo digo kisses. Kisses son besos. Kiss, beso. Kisses, besos. La terminación en X, por ejemplo, aquí tengo box. Box es una caja, puede ser una caja de cartón, cualquier tipo de caja. Este es box. Pero si yo quiero decir cajas, simplemente ese box yo le agrego ES al final, de tal manera que quedaría boxes. Cuando yo digo boxes, estoy hablando de cajas. Box, caja, boxes, cajas. Con la siguiente, con la Z, por ejemplo, yo tengo aquí kiss. Kiss es, hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Kiss es una prueba. No es una prueba, no es, o sea, lo que se refiere a un examen, no es una prueba. Este tipo de prueba es cuando nosotros nos vamos a un laboratorio. Entonces ahí dice kiss, cuando estoy hablando de prueba, y kisses cuando estoy hablando de prueba. En este caso, cuando nosotros tenemos una Z, nosotros ya vamos a ver las excepciones de regla más adelante. Cuando en este caso yo tengo la Z, para pluralizarse, yo primeramente tengo que duplicar esa Z. Y ahí, obviamente, complementarle con ES. De esa manera quedaría pluralizado. Entonces yo digo kiss, yo digo prueba. Kisses, yo digo pruebas. En este caso, si ustedes ven que kiss, cuando hablamos de beso, y kiss cuando hablamos de prueba, prácticamente tienen el momento de pronunciar, tienen el mismo sonido. ¿Cuál y dónde se las diferencia? En el momento de la escritura. Kiss, obviamente como ustedes lo pueden observar, ese se refiere a un beso, y kiss, como está en la última parte, se refiere a una prueba, a una prueba de laboratorio. Entonces aquí tenemos kisses cuando hablamos de pruebas. Entonces ahí tenemos la determinación. No podemos poner solo una Z, obviamente por el motivo de pronunciación. Por eso la regla, obviamente, la regla gramatical le permite que se duplique la última letra y a partir de la duplicación sí le complementamos con ES para poderla pluralizar. Así, de esta manera, dice la Z final se duplica en la forma plural de la palabra kiss para formar su plural, kisses. En cuanto al plural de sustantivos que acaban con la letra O, vamos a ver la siguiente regla gramatical. Y hemos visto la primera, la que termina con ES, las que se pluralizan formando con o incorporándoles ES. Ahora vamos a ver el plural con sustantivos que acaban con O. Es importante recordarles que obviamente para nosotros pluralizar con ES, al final los sustantivos, todas las palabras o todos los sustantivos tienen que acabar con el sonido silibante de las terminaciones SH, S, SH, SS, X y Z. En cualquiera de ellos tiene que terminar y ahí automáticamente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos ES al final. Vamos a ver ahora el plural con sustantivos que acaban en O. Vamos a ver la regla gramatical. Para la mayoría de los sustantivos singulares que terminan en O, el plural se forma simplemente añadiendo una S. No obstante, ojo, para la mayoría de los sustantivos regulares que terminan en una vocal O, el plural simplemente se añade una S al final y eso es todo. No obstante, hay otros sustantivos singulares que terminan en O, cuyos plurales sí, obviamente requieren de la ubicación de ES al final. Siempre hay que tener cuidado.
La forma plural de un sustantivo que termina con dos vocales siempre es, obviamente se va a pluralizar utilizando S al final. Los plurales en OES, en la terminación OES, para pluralizarle, son una herencia de la evolución del inglés y no siguen ninguna regla. Así que van a tener que memorizarlos, buscar y obviamente y reconocerlos para poder identificarlos y poderlos pluralizar. Incluso para los anglohablantes nativos puede resultar un poco confuso. Vamos a ver algunos ejemplos de las dos formas. Por ejemplo, tenemos zero. Obviamente habíamos visto esto dentro de las determinaciones matemáticas. Zero se refiere al cero, pero si yo le quiero decir ceros, simplemente en este caso, yo simplemente le agrego una S al final y yo le digo zeros. Zero para el unito, solo un cero, zeros para algunos cuando hablo en plural. Avocado, un aguacate. Cuando yo quiero decir aguacates, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado una S al final, avocados, y eso es todo. Eco es un eco, y en este caso sí, nosotros tenemos la terminación de con una vocal, pero en este caso nosotros tenemos que agregarle ES para poderle pluralizar, de tal manera que eco es solamente un eco, mientras que ecos son ecos. Lo mismo sucede con hero. Hero es héroe, pero si yo quiero decir héroes, yo digo heroes. Por lo tanto, yo le añado ES al final. Y de esa manera quedaría heroes. Héroes. Hero, un solo héroe. Heroes, varios héroes. Mosquito, obviamente, igual se traduce al inglés como mosquito. Si yo quiero decir mosquito, igual a esa palabra, ¿qué es lo que hago? Simplemente le añado ES al final y estoy hablando de mosquitos, estoy hablando en plural. Potato, patata o la papa que nosotros le conocemos. Si yo quiero decir patatas en general, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado ES al final, de tal manera que queda potatoes, quedaría patatas en plural. Tomato sucede lo mismo, tomato es un solo tomate. Tomatoes, añadido en la S al final, estoy hablando de varios tomates. So es un zoológico, pero si yo quiero decir zoológicos, simplemente en este caso, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado una letra S al final y queda zoos. Vamos al siguiente, radio, es radio, radius, simplemente, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado una S al final. Entonces, ahora estoy hablando de radios. Entonces, aquí se cumple esta determinación de las reglas cuando un sustantivo termina en vocal. En vocal, ¿qué es lo que hace? En muchos de los casos se puede añadir solamente una S, en otros casos tendríamos que completarle con es para poder pluralizar. Entonces, eso en cuanto a esta regla. Vamos a ver a continuación el plural de sustantivos que acaban con I, con la Y. La regla. Si la forma singular del sustantivo acaba con una consonante y una letra Y, el plural se forma quitando la Y y añadiéndole IES. Esa es la regla general. Dicho de otra manera, para que puedan entender. Si el singular de un sustantivo acaba con una consonante y la letra I, eso quiere decir, las consonantes, ¿cuáles son? Cualquiera de las letras que no sean las vocales. Y seguido de una letra Y, el plural se forma quitando, eliminando la Y y añadiendo IES. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en singular tengo cherry, las cerezas. Si es que yo quiero decir cerezas, ¿qué es lo que hago? Elimino la Y y agrego IES. Y de esa forma estaría pluralizado. Cherry, solo una cerecita. Cherries, cerezas. Lady es una dama. Si yo quiero decir damas, elimino esta Y y le coloco IES. De tal manera que yo digo lady, dama, ladies, damas. Sky, sky es cielo. Si yo quiero decir cielos, simplemente, ¿qué es lo que hago? Elimino esa Y y coloco IES al final y ya no digo, ya no estoy hablando de cielo, estoy hablando de cielos. Fly, mosca, como tal fly. Si yo quiero decir moscas,
utilizo, simplemente le elimino a la Y y lo coloco IS al final. De tal manera, si yo digo fly, es una mosca, pero si digo flies, son moscas. Kitty es un gatito, pero si yo quiero decir gatitos, elimino la Y y aumento IS al final, de tal manera que quedaría kitties. Kitties son gatitos. Kitty, gatito, kitties, gatitos. De esa manera nosotros podemos pluralizar de acuerdo a la determinación de la siguiente estructura. Cuidado, esta regla no se aplica a las palabras que acaban con una vocal y la letra Y. Tampoco se aplica a los sustantivos propios, nombres de personas, que mantienen su forma original y se pluralizan solamente con una letra S. Por ejemplo, die, tenemos aquí die, es día. Si yo quiero decir días, ¿qué es lo que hago? Simplemente agrego una S. ¿Por qué? Porque antes de la Y nos encontramos con una vocal y por tanto ya nosotros no podemos aplicar la regla anterior, sino simplemente no se puede eliminar la Y, simplemente lo que se hace es añadir una S al final. Die, día, dies, días. Boy, niño, boys, niños. Mary, María. Si yo digo Marys, las Marías, pero en este caso esta parte estaría mal, solo sería Marías, pero cuando nosotros hablamos, en inglés hay una característica fundamental. Cuando se pluralizan los nombres, prácticamente nosotros hablamos de las familias. Por ejemplo, han escuchado decir los Pérez se fueron de vacaciones. Entonces, ahí nosotros utilizamos este tipo de pluralización con nombres propios. Por ejemplo, Kennedy, Kennedys, Kennedys, obviamente que dicen los Kennedy. Entonces, cuando hablamos singularizado, pero hablamos de una sola familia. Eso ya vamos a ver más adelante en otras determinaciones. En cambio, la F, cuando se cambia la F por la B, hay muchos sustantivos en inglés que terminan en F, en doble F o en F, en la forma singular cuya fórmula acaban con B. Se elimina la F, se elimina la F, la doble F y se elimina la F y se le agrega B para su pluralización. Entonces, este cambio refleja un cambio de pronunciación. Es difícil predecir cuáles son los sustantivos singulares que acaban con el sonido F. Van a someterse a este cambio, así que van a tener que igual memorizarlo. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos aquí el siguiente que es knife. Knife termina en FE. Se tiene que ir SFE y ponerle BES. Entonces, de tal manera que de esa manera se pluralizaría. Knife, cuchillo. Knives, cuchillos. Half es mitad. Halves son mitades. Estoy pluralizando y este half nosotros ya hemos visto. Scruff, se elimina esa F y se aumenta Bs al final. De tal manera que yo digo scruff, bufanda, scribes, bufandas. Leaf, hoja. Leaves, hojas. Life, vida. Lives, vidas. Wife, esposa. Wives, esposas. Staff, un pentagrama. Se elimina esta doble F y se coloca Bs. Staffs, pentagramas. Staff, un pentagrama. Staffs, pentagramas. Y de esa manera, obviamente, se pluraliza. La siguiente clase nosotros hemos de ver un poquito más para reforzar este contenido y obviamente avanzar con el siguiente tema de la siguiente semana. No me despido de ustedes y más bien les deseo que continúen en el desarrollo de las actividades. Nos vemos en la siguiente clase.